Pedagogías libres no directivas. Este sistema surge como respuesta para solventar la problemática de la pedagogía tradicional, que no cumple con ciertas exigencias, ya que centra su atención en el cumplimiento y no en el aprendizaje. Entonces, las pedagogías libres no directivas se plantean en función del cumplimiento de las exigencias educativas, económicas y sociales, dando prioridad al desarrollo científico y tecnológico. Por esa razón, se dice que este tipo de pedagogías son una alternativa al sistema educativo tradicional, ya que está basado en la libertad de expresión y libertad de pensamiento, dando prioridad a la investigación práctica. Sitúa al alumnado en el centro de su propio proceso educativo, adecuado a sus necesidades y ritmo de aprendizaje. Se rastrean escuelas con enfoque autónomo desde principios del siglo XX, aunque el auge de este tipo de pedagogías se presenta desde el año 1970 hasta nuestros días, cuando es recurrente utilizar términos como autonomía, autoorganización y autorregulación para dar un enfoque filosófico a este tipo de pedagogía no directiva. Se entiende por pedagogía libre no directiva a un sistema pedagógico que a través de la libertad de expresión y pensamiento e investigación práctica sitúan al estudiante en el centro de su propio proceso, adaptándose a sus necesidades y ritmo de aprendizaje, siendo ellos creadores de sus propias técnicas de estudio, lo que lleva a una serie de principios estructurales y metodológicos que aparecieron en un instante histórico preciso, y que han dado pauta a la polémica por lo novedoso de su metodología, mientras se han ido desarrollando en paralelo con otras pedagogías de corte más tradicional. El objetivo principal de las pedagogías no directivas es formar seres humanos autónomos, responsables de sus acciones y decisiones conscientes y de forma libre. Busca que el estudiante construya su propio conocimiento al elegir la forma que más se adecua a su aprendizaje, sin necesidad que ninguna persona externa, como un docente o encargado, interfiera en el aprendizaje. También promueve entre los estudiantes el ejercicio responsable de elección desde el deseo natural, gobernando su propio aprendizaje, relacionado con la seguridad y libertad de las demás personas. Algunos principios de este tipo de pedagogía son educar en libertad, lo que se considera lejano al libertinaje y cercano al anarquismo, cuyos principios están asociados al bienestar y felicidad colectivos. Las pedagogías libres no directivas implementan en distintas medidas una forma de autogobierno involucrando a los estudiantes y sus familias. Practican la democracia activa y participativa y la vida colectiva se regula y decide por medio de asambleas en las que estos participan. La libertad se fundamenta en límites basados en el sentido común, ya que el docente infiere solamente como mediador, lo que permite que el estudiante se reconozca a sí mismo y elija lo que quiere aprender asumiendo las consecuencias de sus elecciones, ejerciendo de forma responsable las técnicas de estudio que más le favorecen, el ritmo con el que va a realizar sus actividades y el tiempo que les dedica, según sea su curiosidad y necesidad de aprender. Este sistema presenta problemas relacionados con el poco conocimiento que se tiene sobre él, ya que estamos tan acostumbrados a la educación tradicionalista que las pedagogías libres no directivas no han tenido mucha aceptación. Incluso suelen ser consideradas en fase experimental, debido a las diferencias metodológicas y que los centros educativos tienen áreas externas, porque buscan la conexión constante con la naturaleza. Otra cosa que se le ha criticado mucho a este tipo de esfuerzos es si los estudiantes con este tipo de pedagogías libres tienen o no capacidad para acceder a estudios superiores, ya que estos centros educativos se prestan para romper con el currículum definido tradicionalmente. Por otro lado, está el problema de que los centros educativos basados en pedagogías libres no directivas suelen ser muy caros o de difícil acceso para la mayoría de personas,
lo que convierte este tipo de educación en un proceso de élite al que no cualquiera tiene acceso. Se construye por medio de diferentes ideas, basadas en la experiencia personal del estudiante y su entorno. Para este tipo de educación no importa si las experiencias son negativas, positivas o autoritarias, porque van a servir para formar las técnicas de estudio que le funcionan mejor al alumno, siempre desde la crítica de la institución escolar y familiar. El papel del docente es construir una relación con sus estudiantes desde el punto de vista de un acompañante en su aprendizaje, lo que permite la mediación directiva. Por esa razón, la denominación o forma como se le nombra es de mediador, aunque también depende del centro educativo en el que se encuentren, ya que en algunos se les llama como maestro compañero, por el trato de igualdad que tiene con sus estudiantes. Ejerce como un alumno más al exponer su punto de vista desde su propio conocimiento, pero conviviendo sin juzgar, ya que para este tipo de enseñanzas todos son una fuente de información importante. Un exponente de las pedagogías no directivas es Carl Rogers, quien sustenta su teoría en la psicología humanista y la aplicación del enfoque personalizado. Para él, la pedagogía no directiva es una tendencia educativa que sostiene que cada sujeto se debe realizar de acuerdo a sus características y debe tener presentes las diferencias individuales, siendo la expresión a la que estamos acostumbrados poco acertada, porque sugiere rechazo de todo magisterio y autoridad, distanciamiento y desinterés. Por eso Rogers propone, en sus propias palabras, centrarse en el cliente, en el sujeto, o sea, darle mayor importancia al estudiante, incluso sobre el docente, lo que da cercanía y presencia auténtica, siendo la opinión del alumno lo más valioso puesto al servicio del crecimiento de la otra persona, por sí mismo y desde dentro. Lo que importa al estudiante, la educación y la maduración es tener una determinada visión que se construye en el proceso. La enseñanza no directiva debe modularse según la edad y circunstancias, lo que le da sentido de orientación utópica que es difícil de alcanzar plenamente. Entonces, los objetivos de esta pedagogía no directiva son resaltar como principales representantes a los estudiantes, dar a conocer los aportes importantes que nos ha dejado este modelo pedagógico, ayudar en el reconocimiento de las capacidades de autodeterminación del estudiante y, por otro lado, la concepción del profesor como facilitador del aprendizaje. En conclusión, que el estudiante aprenda mediante la expresión libre, en función a sus necesidades y construyendo conocimientos en un clima afectivo y favorable, con mayor flexibilidad.